les damos la más cordial bienvenida a nuestra asamblea de circuito. Fortalezcamos nuestra fe en Jehová. Estamos seguros que disfrutarán del oportuno programa que se ha preparado. El programa completo se emitirá simultáneamente en frecuencia modulada FM 107.5. La sección de asientos destinadas a las personas mayores y enfermas están situadas en las 4 primeras filas del auditorio. Por favor, demostremos el amor que les tenemos a estos hermanos, reservando dicha sección para ellos y a las personas que los cuidan. Si tienen teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, tenga la bondad de ponerlos en un modo que no distraiga a nadie. Las grabaciones del programa son para uso personal o para beneficio de que no hayan podido asistir, no para la circulación o distribución general. Los candidatos al bautismo deben estar sentados en las 2 primeras filas de asiento del centro del auditorio durante el discurso del bautismo, que comenzará a las 11:30. El tema de esta asamblea está tomado de Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible de serle de buen agrado a Dios. Además de creer que Dios existe, hay que tener una fe firme en que Él es remunerador de los que lo buscan solícitamente. Hoy analizaremos razones fundadas en las Escrituras para mostrar una fe inquebrantable. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie y entonar la canción 12, titulada La promesa de vida eterna. Después, el hermano Rubén Villarino, quien sirve como anciano en la congregación San Juanito, nos hará la oración de apertura. Canción número 12. Sin duda, concordarán que la fe es una cualidad esencial para el cristiano. ¿Por qué es tan importante que la fortalezcamos ahora? Prestemos mucha atención al hermano Edgar Gómez, quien sirve como anciano en la congregación Pamplona Los Girasoles, quien presentará el discurso de apertura de esta asamblea, titulado Pase lo que pase, tengamos fe en Dios. Fe es la confianza osada y viva en Dios. Una confianza inamovible que la persona que la posee puede arriesgar su vida 1000 veces por ella. Esto fue lo que dijo Martín Lutero en 1522. Sin embargo, a finales del siglo XX, el escritor estadounidense Ludwig Kennedy dijo lo contrario. La fe está a punto de expirar. Sí, es lamentable que muchas personas hayan perdido la poca fe que tenían en Dios. En contraste, los siervos de Dios nos caracterizamos por tener fe y manifestarla. Y es que tener fe implica confiar en Dios y en sus promesas. Una prueba evidente de que nosotros tenemos fe en Dios es el que usted haya hecho esfuerzos por estar presente en esta asamblea. Sinceramente, apreciamos mucho el esfuerzo que usted ha hecho por venir a esta asamblea. La Biblia dice que vivimos en tiempos críticos difíciles de manejar, y eso es lo que estamos viendo. Esto nos hace pensar en que va a llegar el momento en que nuestra fe será sometida a pruebas, y estas culminarán con el inicio y la conclusión de la gran tribulación.
Es posible que usted haya leído muchas experiencias de hermanos que se enfrentaron a diferentes pruebas y cómo su fe los pudo ayudar a aguantar. Tal vez usted se haya preguntado, si yo hubiese estado en la situación de estos hermanos, ¿hubiese tenido la fe para soportar? Bueno, pensar en las pruebas es algo inquietante, ¿no cree? Así que en vez de concentrarnos en las pruebas, es más importante esforzarnos por fortalecer nuestra fe ahora. Nuestro líder, el Señor Jesucristo, les dio una lección importante a sus discípulos poco antes de morir. Vamos a leer sus palabras, por favor, leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando habían salido de Betania, le dio hambre, y de lejos alcanzó a ver a una higuera que tenía hojas, y fue a ver si acaso hallaba algo en ella. Mas al llegar a ella, nada halló, sino hojas, porque no era la época de los higos. Así que tomando la palabra le dijo: nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Ahora, sigamos leyendo los versículos 19 al 21. Y cuando se hacía tarde en el día, salían de la ciudad, pero cuando estaban pasando muy cerca de mañana, vieron la higuera ya marchitada desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de ello, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha marchitado. No hay duda de que en vista de que ellos estaban a punto de experimentar severas pruebas, ¿qué necesitaban? Vamos a ver lo que dice el versículo 22 al 24. Y respondiendo, Jesús les dijo: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a esta montaña, sea alzada y echada al mar, y no dude en su corazón, sino que tiene fe en que va a ocurrir lo que dice, así lo tendrá. Por eso les digo, todas las cosas que oran y piden, tengan fe en que pueden darse por recibidas y las tendrán. Jesús lo que quería transmitirles es de que deberían esforzarse por fortalecer su fe, pase lo que pase. En cierto modo, nosotros también tenemos que prepararnos ahora. Somos, por decirlo así, como un atleta que va a emprender una maratón. Al principio, él no va a agotar todas sus energías, ¿verdad? Pero conforme el tiempo vaya pasando, él va a tener que soportar más pruebas. Si se ha entrenado bien, entonces podrá llegar a su objetivo, la meta. Nosotros también tenemos que esforzarnos por fortalecer la fe ahora, para que cuando emprendamos la carrera, las pruebas serán menos, pero a medida que el tiempo transcurra serán mayores. Por lo tanto, necesitamos fortalecer la fe, pase lo que pase. ¿Cuál es la segunda razón por la que necesitamos fe? Vamos a leerlo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 ahora, y el versículo 6. Hebreos 11:6. Allí dice: además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Sí, es importante también tener fe para agradar a Dios. No podemos tener una amistad con Dios si no estamos convencidos de que Él existe. ¿Acaso usted duda de la existencia de su mejor amigo? Eso sería absurdo si fuera el caso, ¿verdad? No obstante, todos los que estamos aquí presentes podemos dar prueba de la existencia de Dios. Y eso hace que tengamos fe. Pero afuera, la gente que no sirve a Dios también afirma tener fe en Dios y cree en Dios. Así que más importante que creer en Dios, también es de vital importancia obedecer
y respetar su soberanía. Jehová Dios nos ha dado muchos mandatos, como buscar el reino, reunirnos, orar, mantenernos leales, entre otras muchas cosas y mandatos que amorosamente nos ha dado para nuestro beneficio. Todo eso lo lograremos con fe. Por eso es importante manifestar fe para agradar a Dios en todas las cosas. En este aspecto es importante lo que la Biblia dice en la carta a los Hebreos con relación a la gran nube de testigos de Jehová que se caracterizaron por su singular fe. Uno de ellos fue el juez Gedeón. Imagine, Gedeón fue muy precavido, pero también fue muy valiente. De hecho, la Biblia dice que Josué tomó sus precauciones y actuó con valor, movido por su sobresaliente fe. ¿Se imagina usted a Gedeón luchando con un tremendo ejército de 135,000 adversarios? Es como si usted tuviera que pelear con 450 soldados. ¿Verdad que es una lucha imposible? Bueno, ¿qué necesitó Gedeón para luchar con 135,000 soldados? Es decir, 1 por 450. Sin duda alguna necesitó fe, y Jehová lo recompensó y le dio la victoria. En la carta a los Hebreos también leemos de otros personajes que, aunque la Biblia no da sus nombres, podemos llegar a la conclusión de quiénes se tratan. Uno de ellos, por ejemplo, fue Zacarías, el hijo de Jehoiada. Este sacerdote tenía un sobrino, Jehoás, que era rey. Mientras Jehoiada conducía a Jehoás, este hacía las cosas bien. Jehoás era el primo de Zacarías. Pero a la muerte de Jehoiada, Jehoás se volvió un rey malo. De hecho, se hizo apóstata y contaminó a la entera nación. En medio de esas circunstancias, Zacarías tenía que manifestar fe, dando testimonio de las advertencias divinas. Él tenía que ir contra la corriente, sinceramente contra su familia y contra la nación. Pero el valor y su fe lo ayudó a seguir advirtiendo al pueblo de las nefastas consecuencias si no se volvían de su mal proceder. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Zacarías? Su propio primo, el rey Jehoás, mandó apedrearlo. Sin embargo, con el tiempo los sirios acabaron con Jehoás y la nación en vista de su apostasía y desobediencia a Dios. No hay duda entonces de que Zacarías necesitó fe para advertir las consecuencias de la desobediencia. Estos ejemplos entonces nos ayudan a esforzarnos por agradar a Dios al manifestar fe y también en vista de lo que se avecina, es decir, pase lo que pase. En Isaías 43:10, Jehová Dios le llama a su pueblo: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Y es interesante que en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 1, el apóstol Pablo habló de la gran nube de testigos que se caracterizaron por su fe. Por lo tanto, si nosotros manifestamos fe y obramos en armonía con ella, eso nos identifica como testigos de Jehová. El ser un siervo de Jehová entonces implica mucho esfuerzo de nuestra parte. Puede que usted diga: yo tengo una gran fe, y lo felicitamos por ello, pero es importante seguir fortaleciendo la fe. De hecho, la Biblia dice que Jehová Dios puede hacernos ricos en fe. Por eso es importante abrir la mente y el corazón para seguir fortaleciendo nuestra fe. El programa de hoy tiene el propósito de ayudarnos a fortalecer nuestra fe. ¿Qué le parece si le echamos un vistazo al programa? Saquen por favor su programa y vamos a ver algunos aspectos que nos ayudarán a tener fe en Dios. Por ejemplo, a las 10:05 tendremos la serie de discursos, 4 formas de ver a Jehová que nos infunden fe. Veremos a Jehová como un escudo, como un padre, una roca y un pastor. Cada aspecto de esto nos ayudará a infundir y a fortalecer nuestra fe.
En una ocasión, uno de los discípulos de Jesús le dijo al maestro: ayúdame donde necesite fe. Y ese es el tema del discurso de las 11:15. ¿Es usted de las personas que en algún momento ha dicho: ayúdame donde necesite fe? Este discurso será de mucho interés entonces para nosotros. Por la tarde tendremos el discurso público, que es la fe verdadera y cómo se demuestra. La gente tiene una opinión muy diferente en cuanto a lo que es fe. Para ellos la fe es ciega y crédula. En este discurso veremos que no es nada de eso, sino que lo que en realidad es y cómo podemos fortalecerla. Y ya en la conclusión tenemos: quitémonos el pecado que fácilmente nos enreda. Esto tiene que ver con la falta de fe. Y por supuesto, cuáles son las bendiciones de cosechar una buena fe, tal como dice el discurso de conclusión de esta asamblea. Y no olvide el repaso que está en la página final de nuestro programa. Y ya tenemos incluso preparada la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿por qué necesitamos tener fe pase lo que pase? Y la respuesta está en Marcos 11:22, donde indica que es necesario tener fe para agradar a Dios. Por lo tanto, lo animamos a todos ustedes a prestar mucha atención a todo el programa, para que en la tarde, cuando este concluya, nos vayamos más resueltos a nuestra casa a seguir fortaleciendo nuestra fe. Gracias, hermano Gómez. ¿Tendrá cuando pase una situación difícil? Analizar algunas figuras retóricas que se utilizan en la Biblia para describir a nuestro Dios Jehová fortalecerá nuestra confianza en Él. Escuchemos con atención la primera serie de discursos titulada 4 formas de ver a Jehová como que nos infunden fe. Luego, cada orador presentará al siguiente. El hermano Josué García, quien sirve como anciano en la Congregación Pamplona San Francisco, pronunciará el primer discurso. 4 formas de ver a Jehová que nos infunden fe, como un escudo. La fe en Dios es una doctrina primaria, es decir, forma la base de la adoración verdadera. Pero decir que creemos en Dios no significa que uno tenga fe, porque la Biblia menciona claramente que hasta los demonios creen en Dios, y no por eso significa que ellos tengan fe. Para poder tener fe y creer y confiar en alguien, es importante conocerlo detalladamente, saber cómo es Él. Por ello, para poder conocer y tener fe en Dios, es importante que también lo conozcamos detalladamente, saber de sus cualidades, saber cómo es nuestro Creador. Pero ¿cómo podemos tener fe y conocerlo justamente a nuestro Creador? Para poder lograrlo, la Biblia utiliza algunas imágenes o figuras retóricas que nos ayudan a comprender claramente cómo es nuestro Creador. Por esta razón, en esta serie de discursos hablaremos sobre maneras o formas en las que podemos ver a Dios para que nos infundan fe en Él. Cada discurso de la serie de estos discursos responderá a 3 preguntas. Una de ellas es: ¿cómo nos infunde fe ver a Jehová de este modo? La segunda: ¿en qué situaciones es especialmente útil el que lo veamos así? Y tercero: ¿cómo demostramos que tenemos fe en que Jehová cumple con ese papel en nuestra vida? ¿Qué les parece si vemos cuál es la primera imagen? Para ello, quisiera invitarlos a que abran sus Biblias y leamos juntos el Salmo 28, el verso 7. Salmo 28, 7 dice lo siguiente. La primera parte lo tenemos: Jehová es mi fuerza. Y note lo que dice: y mi escudo, en Él ha confiado mi corazón.
La Biblia menciona claramente que Jehová es nuestro escudo. Por lo tanto, aquí planteamos la primera pregunta. ¿Cómo nos infunde fe en Jehová el que lo veamos como un escudo? Bueno, en la antigüedad el escudo era un arma defensiva por el cual el soldado podía protegerse de los golpes o de los proyectiles del enemigo. Y si este escudo era grande, lógicamente la protección iba a ser mayor. Ahora, para nosotros, ¿quién es nuestro escudo? Como hemos visto en la Biblia, es Jehová nuestro escudo. En un ámbito mucho más abarcador, mucho más amplio, Jehová nos protege de cualquier ataque que nos pueda suceder. No existe, hermanos, ni un arma de la cual Jehová no pueda defendernos. Por esta razón, en la Biblia se menciona algunos títulos que nos ayudan a comprender la manera como puede protegernos Jehová. Pensemos, por ejemplo, en el título Señor Soberano que se encuentra en la Biblia. Pensar en este título nos hace recordar la autoridad que tiene Jehová en todo el universo. No existe persona con mayor autoridad que Jehová. Y realmente eso a nosotros nos da seguridad de verlo a Jehová como un escudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él justamente puede utilizar esa autoridad suprema para poder protegernos. Otro título que utiliza la Biblia para identificar cómo es Jehová es Jehová de los ejércitos. El hecho de que la Biblia mencione Jehová de los ejércitos nos hace entender de que Él tiene a su disposición una santa miríada de seres espirituales, y la capacidad destructiva que tienen estos ángeles realmente es sobrecogedora. Por ejemplo, en la Biblia menciona que solamente un ángel, piensen, un solo ángel, en una sola noche pudo destruir a 185,000 soldados asirios. Y ahora, si reflexionamos en los cientos de miles de millones de seres espirituales que Jehová tiene a su disposición, nos hace asombrar sobre la capacidad que tiene Jehová de protegernos con estos santas miriadas de ángeles. Realmente, al pensar en ello nos da la seguridad de que Jehová estará de nuestro lado. Otro título que usa la Biblia es Rey de la Eternidad. Cuando pensamos en este título que da la Biblia, también nos da la seguridad de que para Jehová no habrá límite de su protección, porque Él, al ser Rey de la Eternidad, podemos tener la confianza y la seguridad de que nos protegerá por siempre. Absolutamente por toda la eternidad podrá protegernos y estaremos bajo su amparo. Es más, si por alguna razón dejáramos de vivir, Jehová puede ampararnos y su protección estará allí, porque ni siquiera la muerte nos puede quitar del amparo de Jehová. Como hemos visto, estas expresiones que da la Biblia nos ayudan a entender que Jehová es nuestro escudo, y de esta manera nos infunde valor. Aquí se plantea la siguiente pregunta: ¿en qué situaciones es especialmente útil que veamos a Jehová como un escudo? Bueno, lo cierto es que los siervos de Dios siempre afrontamos distintos tipos de oposición, ¿no es cierto? Y muchas veces la oposición llega a ser bien violenta. Hay países en que la proscripción o la oposición es tanta de que desde el punto de vista humano parecería que los siervos de Dios no tienen ninguna escapatoria ante los fieros ataques de sus enemigos. Sin embargo, los siervos de Dios confían en que Jehová es su escudo en esas situaciones. ¿Y qué ocurre? Aún así, ellos están sirviendo fielmente a Jehová para poder seguir alabándolo. Tal vez tengan que adaptar las situaciones para poder seguir alabando a Jehová mediante la predicación, pero no se dejan amilanar, porque saben que Jehová los está protegiendo, los está resguardando. Pero también, hermanos, en otro aspecto, Jehová también llega a ser nuestro protector. Hoy en día el mundo es muy inestable, es muy violento, y posiblemente nosotros hayamos sido presa de esta actitud que tiene el mundo. Es decir, nos tratan mal, posiblemente en el lugar de empleo, tal vez en el lugar de estudio, o lamentablemente hasta en la familia.
¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? Le invito a que lea conmigo este pasaje de la Biblia y reflexionemos sobre qué quiere Jehová o cómo es Jehová ante esas situaciones. En el Salmo 91, podemos buscar nuestras Biblias, el Salmo 91, y pensemos en lo que menciona el verso 4. Dice así Jehová en esa parte: con sus plumas remeras obstruirá el acceso a ti, y debajo de sus alas te refugiarás. Su apego a la verdad será un escudo grande y un baluarte. Hermosas las palabras que menciona aquí. Es como si Jehová protegiera, dice, con sus alas para que su pueblo no les ocurra nada. Ellos están ahí adentro y Jehová los protege para que se obstruya el acceso de los ataques feroces de estas personas que se oponen a la verdad, a los siervos de Dios. Pero ¿qué nos garantiza que va a ser así? El texto menciona en la segunda parte, dice su apego a la verdad. Pero ¿será el apego a la verdad de la persona que está pasando esa situación? Bueno, lamentablemente algunos siervos de Dios abandonan la verdad. Pero ¿Jehová en algún momento abandonará la verdad? De ninguna manera, porque Él es quien da origen a la verdad. Y esa es la garantía que Él nos pone, porque nos va a proteger y podemos tener la seguridad de que Él estará a nuestro amparo. Hoy en día, hermanos, si bien es cierto, nosotros ante esas situaciones podemos pasar este tipo de experiencia, pero podemos tener la certeza de que como colectividad, como pueblo en conjunto, Jehová de hecho va a protegernos para que en conjunto podamos pasar a un hermoso futuro como lo describe la Biblia. No obstante, hay lugares en que de repente gobiernos muy grandes se oponen a esto. Por ejemplo, pensemos lo que ha ocurrido recientemente en Rusia. Todo un gobierno se ha opuesto a que se predique libremente o nos reunamos libremente allí. ¿Significaría eso que ha fracasado el pueblo de Dios allí? De ninguna manera. Hermanos, Jehová sabe muy bien por qué está permitiendo eso. Mientras tanto, nuestros hermanos allí, con la confianza en que Jehová los va a proteger, ellos van a seguir con su obra, van a seguir sirviendo lealmente a Jehová, predicarán, se reunirán, porque aman a Jehová y saben que Jehová los va a proteger. Es más, como hemos mencionado hace un momento también, Jehová Dios es Dios de los ejércitos, puede utilizar a sus ángeles para que puedan dar la ayuda y el apoyo debido en circunstancias difíciles. Y muchas experiencias realmente así lo demuestran. Teniendo en cuenta esto, hermanos, debemos plantearnos la tercera pregunta. ¿Cómo demostramos fe en que Jehová es nuestro escudo? ¿Solamente en esos momentos de oposición? Bueno, en nuestra vida diaria, de repente, nos encontramos ante situaciones en que otras personas nos presionen para que pasemos por alto las normas de Jehová, para que transgridamos y luego pecar. Posiblemente la oposición o la presión llegue a ser mucha, pero ¿podemos sentirnos solos ante esta situación? De ninguna manera. Tenemos que recordar que Jehová está de nuestro lado. ¿Y qué más podemos hacer? Piensen en lo que menciona el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Esas palabras que encontramos aquí en la Biblia nos darán una respuesta muy importante. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Hebreos capítulo 4 y el versículo 16. Piensen en estas palabras. Acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado. Entonces, Jehová nos dice que nos acerquemos a Él con franqueza de expresión. Tenemos que orarle, hermanos, de una manera muy sincera y expresarle cómo nos sentimos. Por otro lado, también, para poder tener esa fe y confianza en que Jehová nos escuchará, debemos justamente aumentar y fortalecer nuestra fe.
¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia de manera constante, meditar en ella, pensar cuando leemos cómo me aplica a mí esta porción de la Biblia y qué me enseña de Jehová lo que estoy leyendo. Si hacemos esto realmente, Jehová nos dará el apoyo y el consuelo. Otra manera de demostrar que tenemos fe en Jehová es predicando, ¿verdad? Predicando en las buenas y en las malas. Muchas veces ha ocurrido que uno sale con un buen ánimo, ímpetu de querer hablar a las personas, pero lamentablemente nos tratan mal, no quieren escuchar nuestro mensaje. Pero aún así, en esas circunstancias debemos demostrar que Jehová es nuestro escudo. Les invito a que vean una escena en la que un hermano ha pasado por una situación similar y él aún así demuestra que Jehová es un escudo. Veamos la escena. Ya es viernes. La semana se pasó volando. A ver, ¿qué planes tengo para este fin de semana? Cierto, debería salir a predicar. Pero es que el sábado pasado, aquel señor fue tan desagradable. Me dijo a gritos que estaba perdiendo el tiempo. Y encima que saliera inmediatamente de su propiedad. No quiero volver a encontrar personas de ese tipo. Puedo ir a la reunión el día domingo. Y el resto de fin de semana me puedo quedar en casa. Así puedo ver mi partido favorito y descansar tal vez un poco. A ver, un momento. ¿Qué estoy pensando? Si no voy a predicar por lo que me pasó la semana pasada, estaría cediendo al temor al hombre. Jehová promete ser como un escudo para mí. Tengo que fortalecer mi confianza, el que Él me iba a proteger de los enemigos de la adoración verdadera. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a orarle a Jehová y a contarle cómo me siento por lo que me ha sucedido. También le voy a pedir que me dé valor para poder salir al ministerio este fin de semana. Después, puedo buscar en la Biblia y en nuestras publicaciones el ejemplo de alguien que haya pasado una situación parecida a la mía. Alguien como el profeta Jeremías. Sí, también puedo leer relatos recientes de hermanos que hayan afrontado oposición en la predicación y ver cómo Jehová los protegió como un escudo. Sí, así ya no tendré miedo y disfrutaré de un buen día de predicación. Tal vez nos hemos sentido identificados con algo así. Realmente, hermanos, Jehová es un Dios real, hermanos. Jehová es nuestro escudo, Él nos protegerá. En el pasado, el soldado que tenía que defenderse no solo bastaba con que tuviera un escudo grande, tenía que agarrarse fuertemente de este escudo para que los proyectiles y los golpes no le hicieran daño. Por lo tanto, hermanos, hagamos nosotros los mismos. Aferrémonos fuertemente a Jehová. A medida que se acerque el fin de este sistema de cosas y este sistema nos oprima más, agarrémonos con fuerza de Jehová, nuestro escudo, con la confianza de que